Mi nombre es Marina Delgado Vargas, y a mis 90 años ya he visto y vivido muchas cosas. Nací y crecí en la pequeña ciudad de Guadalajara, México, un lugar donde todos se conocen por nombre y apellido. Mi vida comenzó en una época más simple, una época en la que las mujeres respetables no caminaban solas por las calles, en la que la familia era sagrada y en la que la palabra del sacerdote tenía más peso que la ley. Lo que les contaré hoy es algo que guardé en lo más profundo de mi corazón durante muchos años. Si el arrepentimiento pudiera matar, no estaría aquí hoy, lista para contarles esta historia. Ha sido un sentimiento ardiente dentro de mí, un amor que no debía haber existido, pero que existió. Era 1968, acababa de cumplir 1009 años y trabajaba en la tienda de telas de don Ricardo Salazar, en la calle 15 de noviembre. Era un buen trabajo para una joven de mi edad. Mi padre, don Gabriel Mendoza, y don Joaquín tenían una pequeña tienda de comestibles en la parte baja de la ciudad. No éramos ricos, pero nunca nos faltó comida. Mi madre, doña Emilia Vargas, cuidaba de la casa y de nosotros, los 5 hijos. Yo era la más pequeña, la única que aún vivía con ellos. Mis hermanas ya se habían casado, y mis hermanos trabajaban en Ciudad de México. Nuestra casa estaba situada en lo alto de Guadalajara, en la parte más elevada de la ciudad. Era una casa sencilla de mampostería, con un pequeño jardín donde mi madre cultivaba col, cebollas y criaba algunas gallinas. Desde el cuarto que compartía con mi hermana menor, antes de que se casara, podía ver toda la ciudad debajo de nosotros, con las luces encendiéndose al caer la noche, como pequeñas estrellas terrenales. La vida seguía su rutina. Me levantaba temprano para ayudar a mamá con el desayuno. Iba a la tienda de telas, regresaba para el almuerzo, volvía a la tienda y por la noche, o iba a la iglesia, o me quedaba en casa, cosiendo y conversando con mis padres. Los domingos eran sagrados. Nadie en nuestra familia faltaba a la misa, ni siquiera cuando llovía a cántaros, o cuando alguien tenía un leve resfriado. Mi padre siempre decía que Dios veía las ausencias, y que era mejor no arriesgarse. Los domingos eran los únicos días en los que usaba mi mejor ropa. No teníamos dinero para lujos, pero siempre me aseguraba de que mi vestido de algodón con flores estuviera impecable. Cepillaba mi cabello 100 veces, como había aprendido en una revista, y me ponía un poco de lápiz labial que había comprado a escondidas en la tienda de don Gomero. Ese año, llegó a nuestra parroquia un nuevo sacerdote, el anterior, el padre Clemente. Ya tenía más de 70 años, y ya no podía encargarse de todo. El nuevo sacerdote era sobrino del obispo de Guadalajara, o eso decían. Se llamaba padre Joaquín Pérez. Era joven, probablemente en sus 30 y tantos años. Desde el primer momento noté que no era como los otros sacerdotes que conocía. No tenía esa cara seria, ese aire de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. El padre Joaquín sonreía, hablaba con todos, desde los niños hasta los ancianos, y su voz, esa voz, cuando leía el Evangelio durante la misa, incluso los descreídos prestaban atención. La llegada del padre Joaquín revolucionó la ciudad. Las beatas no paraban de comentar, algunas aprobando su forma moderna de celebrar la misa, otras poniendo el grito en el cielo por los cambios que proponía. Los jóvenes, sin embargo, lo adoraban. Creó un grupo juvenil, organizaba retiros y tocaba la guitarra en las misas. Era como una brisa fresca que entraba en nuestra iglesia antigua y polvorienta. Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que nuestros ojos se cruzaron. Era una mañana de domingo. La iglesia de Santo Antonio estaba llena, como siempre. El olor a vela e incienso llenaba el aire, y las beatas de siempre ocupaban los primeros bancos con sus rosarios en las manos arrugadas. Llegué tarde, y mi papá me miró con esa mirada que solo los padres saben hacer. Mi mamá me tocó el brazo como diciéndome que me comportara. Me senté en el banco y levanté la vista hacia el altar justo en el momento en que el padre Joaquín se giró hacia la congregación y pronunció el saludo litúrgico. En ese momento, sus ojos se encontraron con los míos. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo, como si de repente solo existiéramos nosotros dos en esa iglesia llena. Sentí un calor subir por mi rostro, y bajé la cabeza rápidamente, como si buscara algo en mi bolsa. Durante toda la misa, evité mirarlo directamente, pero sentía su mirada sobre mí de vez en cuando. Era una sensación extraña, nueva,
que nunca antes había experimentado. Después, cuando fui a recibir la comunión, él colocó la hostia en mi lengua, y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Vi algo diferente en su mirada, un brillo, una duda, una vacilación. No sé explicarlo bien. Solo sé que volví a mi lugar con el corazón latiendo más rápido de lo que debía. Mi madre notó mi rostro rojo y me preguntó si estaba bien. Mentí diciéndole que era por el calor, pero no era eso. Era algo más, algo dentro de mí que debería haber detenido ese mismo domingo, pero que cambiaría mi vida para siempre. Los días siguientes fueron diferentes, como si el mundo alrededor de mí se hubiera transformado sin que yo pudiera hacer nada al respecto. La vida en Guadalajara seguía su curso, pero había algo distinto, una vibración en el aire, algo que me llamaba a acercarme más a la iglesia, a estar cerca del padre Joaquín. No sabía si era el destino, o si era simplemente la necesidad de algo nuevo, algo que rompiera la monotonía de mi vida. Pero, poco a poco me encontraba en la iglesia con más frecuencia, participando en cada actividad, en cada misa, en cada encuentro juvenil. El padre Joaquín, se convirtió en el centro de mi mundo, y él, aunque intentaba mantener una distancia, no podía evitar mirarme de vez en cuando, como si su mirada también estuviera buscando respuestas en mí. Al principio, nuestras conversaciones fueron sencillas. Hablábamos del grupo juvenil, de las festividades en la plaza, de los preparativos para la misa. Pero pronto, esas conversaciones se volvieron más personales. A veces, nos quedábamos a solas en el despacho de la iglesia, y aunque siempre mantenía una actitud seria, había algo en sus ojos, algo que brillaba, una sensación que me decía que no era solo mi imaginación. Él también me miraba de una manera especial, como si mi presencia fuera la única que llenaba los vacíos de su vida. Era un juego peligroso, lo sabía, pero no podía evitarlo. Mi corazón latía más rápido cuando lo veía, y mi mente se llenaba de pensamientos que sabía que no debía tener. Había algo en su voz, en la manera en que hablaba de Dios, de la iglesia, de su vocación, que me hacía sentir que no solo estaba hablando de fe, sino de una lucha interna que él mismo no entendía. Yo lo veía, lo observaba de cerca, y sabía que algo más estaba sucediendo, algo que él intentaba reprimir, pero que a veces se asomaba con una mirada furtiva, con un suspiro profundo cuando pensaba que nadie lo notaba. A veces, se le escapaba una sonrisa que decía más que 1000 palabras, una sonrisa que me hacía pensar que tal vez, solo tal vez, no era solo yo la que sentía algo más en este extraño vínculo. Una tarde, cuando la iglesia estaba vacía, y el sol ya comenzaba a ponerse, me ofrecí para ayudarlo a organizar algunos papeles. Él aceptó, y mientras ambos estábamos en el despacho, organizando unos documentos antiguos, sentí como la tensión aumentaba entre nosotros. La cercanía de su cuerpo, el suave roce de sus manos al entregarme los papeles, todo parecía un juego que ninguno de los dos quería terminar. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, le pregunté, medio en broma, medio en serio, ¿qué harías si algún día te dijera que no quiero ser solo una amiga para ti? Él se quedó en silencio por un momento, como si esas palabras no fueran parte de su mundo, como si no pudiera comprenderlas. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo en ellos, un brillo, una inquietud. Marina, dijo con voz grave, no deberías hablar así. No soy el hombre adecuado para ti. Soy un sacerdote. Mi vida está dedicada a Dios. Yo sabía que no era tan sencillo. Las palabras del padre Joaquín no eran suficientes para apaciguar el torbellino que sentía en mi pecho. Algo en mí, algo profundo, me decía que esa atracción que compartíamos no era una simple ilusión, sino algo mucho más real, más intenso de lo que ambos estábamos dispuestos a aceptar. La conversación quedó suspendida en el aire, como si la respuesta estuviera a punto de ser dicha, pero ninguno de los dos tuviera la valentía de pronunciarla. Al final, él se apartó, me miró una última vez y dijo, «Es mejor que sigas adelante con tu vida, Marina. Este es un camino que no debemos recorrer». Esas palabras me dejaron sin aliento, como si me hubieran golpeado el alma. Era realmente tan sencillo. Debíamos seguir separados por siempre. Mi mente se llenó de dudas, de preguntas que no podía responder, de deseos que sabía que no podían ser. Pero, en lo más profundo de mi ser, sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía.
Estaba enamorada del padre Joaquín, y aunque intentaba convencerme de que debía dejarlo ir, cada vez que lo veía, ese sentimiento se hacía más fuerte, más insostenible. La tensión entre nosotros creció. Cada misa, cada encuentro en la iglesia, era un recordatorio de lo que no podíamos tener, de lo que no debíamos desear. Pero, a pesar de las advertencias que me hacía mi mente, a pesar de los llamados a la prudencia, no pude evitarlo. Una tarde, después de una misa, nos encontramos nuevamente a solas en el jardín de la iglesia. Él estaba más nervioso que nunca, como si supiera lo que iba a suceder, como si, al igual que yo, estuviera luchando contra algo que no podía controlar. «Marina, por favor», me dijo con voz temblorosa. «No quiero hacerte daño. Esta relación, esta atracción, no puede ser. No podemos seguir así». Pero sus palabras ya no tenían el mismo poder. Lo miré a los ojos, y fue como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor. No había más dudas, no había más temores. Solo estábamos nosotros dos, frente a frente, luchando contra algo más grande que ambos. Y fue en ese momento, en el silencio de la tarde, bajo la sombra de los árboles, que nuestras bocas se encontraron. Un beso suave, pero lleno de todo lo que habíamos guardado en silencio. Fue un beso lleno de amor, de pasión reprimida, de una desesperación que no sabíamos cómo gestionar. En ese beso todo cambió. Sabíamos que habíamos cruzado una línea que no podía ser deshecha. Y aunque el miedo nos envolvía, había una certeza entre nosotros. Lo que habíamos hecho, lo que sentíamos, era real. El tiempo pasó rápidamente, y a medida que los días se deslizaban entre nosotros, las tensiones internas crecían, aunque tratáramos de ocultarlas. Cada encuentro, cada mirada furtiva, se volvió más significativo, más pesado. Nadie en la iglesia sospechaba de nuestra conexión secreta. Y era eso lo que más me aterraba, vivir en un mundo en el que la verdad solo existía en nuestros corazones, sin poder compartirla con nadie. Nos estaba consumiendo lentamente. El padre Joaquín seguía tratando de mantener la distancia, pero yo sabía que su mirada no mentía. La forma en que me observaba cuando pensaba que no lo veía, cómo sus ojos se detenían en mí por más tiempo del que debería, era suficiente para convencerme de que no era solo yo quien vivía con el peso de un amor prohibido. Él también lo sentía, y por mucho que lo intentara negar, ya no podía escapar de la fuerza de lo que estábamos creando entre nosotros. Era una tarde calurosa de jueves, cuando después de la misa, el padre Joaquín me buscó en el jardín trasero de la iglesia. Su rostro mostraba una mezcla de angustia y resolución, como si hubiera llegado a un punto de no retorno. Estaba claro que algo había cambiado. Ya no podía ocultarlo más. «Marina», dijo con voz tensa, «tenemos que hablar. Necesito decirte algo». Lo miré fijamente, esperando que continuara. El temor en su mirada me hizo sospechar que lo que fuera que iba a decirme cambiaría nuestras vidas para siempre. «Lo que estamos haciendo, lo que siento por ti, no es justo para ninguno de los dos», continuó mirando al suelo como si cada palabra lo estuviera desgarrando. «He pasado toda mi vida sirviendo a Dios, y lo que hemos hecho no tiene cabida en ese camino. He hecho votos, Marina, y no puedo simplemente ignorarlos. No puedo seguir viéndote de esta forma». Escuché sus palabras, pero mi corazón no quería aceptarlas. ¿Qué quería decir con que no podía? ¿Acaso no éramos dueños de nuestros propios sentimientos? Mi mente estaba llena de preguntas, pero no podía articularlas. «¿Qué quieres que haga, Joaquín? Dejar todo lo que siento. Olvidar que existes». La rabia comenzó a nublar mi mente. «¿Es eso lo que quieres? ¿Que te olvide?». Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi el conflicto reflejado en su rostro. No era solo el sacerdote que había jurado devoción a Dios. Era también un hombre que me había amado, y al que había amado, a su manera. «No puedo dejar de amarte, Marina, pero debo hacerlo. Lo nuestro no puede ser. No puedo arruinar mi vida ni la tuya». El dolor en su voz era palpable, y vi cómo sus manos temblaban cuando trató de alcanzarme. Quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, que podíamos encontrar una solución. Pero no había solución. No podía cambiar lo que ya había sucedido. La verdad era cruel. Nuestro amor era imposible. En ese mismo instante, una sensación de desesperación me invadió. Había amado a Joaquín con todo mi ser,
Y ahora tenía que dejarlo ir, pero la culpa, el miedo, la obligación, todo eso se apoderaba de nosotros, como si fuéramos prisioneros de algo que nunca quisimos ser. Él se alejó lentamente, como si un peso invisible lo empujara, y yo no podía hacer nada más que mirarlo alejarse, el corazón roto en pedazos. Esa noche no pude dormir. Mi mente se llenaba de imágenes de él, de su rostro lleno de dolor, de las palabras que no quería escuchar, pero que, de alguna manera, sabía que eran necesarias. Lo que habíamos compartido, lo que habíamos sentido, ya no podía ser. Al día siguiente, algo dentro de mí se rompió por completo. Sabía que mi amor por Joaquín nunca desaparecería, pero también sabía que no podía seguir esperando algo que nunca sucedería. Decidí que debía irme. Debía dejar Guadalajara, dejar la iglesia, dejar todo lo que me mantenía anclada a un lugar que ahora solo me traía sufrimiento. Reuní mis pertenencias y hablé con mi madre. Le dije que necesitaba un tiempo para mí, para pensar, para encontrar paz. Ella, siempre preocupada, me miró con desconfianza, pero finalmente aceptó mi partida. No le conté la verdad, no podía. No podía contarle que había sido mi amor por un sacerdote lo que me había desterrado de casa, lo que había hecho que me alejara de todos. Partí esa misma tarde, sin mirar atrás. No sabía a dónde iría, solo sabía que necesitaba un cambio. La ciudad de Guadalajara ya no podía ser mi hogar. Mi corazón estaba roto, pero mi determinación era más fuerte que el dolor que sentía. El viaje fue largo, y al principio solitario. Cada paso que daba era como una liberación, pero también un sacrificio. Lo dejaba todo atrás, mi familia, mi vida, mis recuerdos con Joaquín. Pero algo dentro de mí me decía que, aunque el camino sería arduo, encontraría paz, y tal vez, algún día, sería capaz de olvidar lo que habíamos compartido. Mi destino fue un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara. Allí, en una casa sencilla, comencé una nueva vida. Trabajé en una tienda, y poco a poco, las piezas de mi vida empezaron a encajar nuevamente. José, el hijo que tuve con Joaquín, creció feliz, rodeado de amor y cuidados. Y aunque nunca le conté la verdad sobre su padre, había algo en él que me recordaba a él, en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que se reía. Cada día me acercaba más a la vida que siempre había soñado, aunque con un precio que nunca imaginé tener que pagar. Mientras tanto, Joaquín seguía con su vida, su vocación, su misión. Cada vez que pensaba en él, sentía un dolor profundo, pero también una extraña paz, como si hubiera hecho lo correcto, aunque no lo entendiera en su totalidad. A veces, en la quietud de la noche, me encontraba llorando, recordando el amor que compartimos, la pasión que una vez fue nuestra, y cómo todo se desmoronó en un solo suspiro. Pero por más doloroso que fuera, también sabía que esa era la vida que debía vivir, la vida que elegí. El tiempo, esa constante imparable, había transcurrido lentamente para mí. Mientras los días se deslizaban uno tras otro, me encontraba atrapada en una rutina que, aunque apacible, no era completa. Mis pensamientos seguían regresando a Joaquín, al amor que habíamos compartido, al futuro que habíamos soñado, pero que nunca llegaría a ser. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Había encontrado una nueva paz, una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Mi vida con José, mi querido hijo, se había convertido en mi razón de vivir, y a pesar del dolor que todavía sentía por lo que perdí, comenzaba a entender que mi camino había sido trazado de una manera que, aunque dolorosa, me había llevado a un futuro que no esperaba, pero que al final tenía su propio valor. En los primeros años de mi vida en el pueblo, conocí personas que, sin saberlo, me ayudaron a sanar. Doña Gracia, la mujer que regentaba la tienda del pueblo, me trató como a una hija desde el primer día. Con sus historias de juventud, siempre llenas de risas y lecciones de vida, se convirtió en una madre sustituta para mí. Aunque nunca compartí con ella la verdad de mi historia, de la traición que sentí en el fondo de mi corazón, me ofreció algo más valioso, su amistad y apoyo. Gracias a su generosidad, pude crear un ambiente estable para José, y poco a poco la vida parecía volverse más sencilla, más liviana. José creció fuerte, curioso y brillante. Su mente ágil para los números me llenaba de orgullo,
y al ver cómo se transformaba en un joven responsable, no podía evitar pensar que tal vez, en algún lugar profundo de su ser, había heredado algo de su padre, Joaquín. Esa era una verdad que me dolía, pero también me daba consuelo. Después de todo, él tenía algo de él. Y aunque no podía permitir que ese vínculo definiera la vida de mi hijo, había momentos en los que sentía que, de alguna manera, Joaquín seguía viviendo a través de José. Un día, mientras José repasaba sus libros de matemáticas, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Ya no me sentía atrapada por las sombras del pasado. Ya no me sentía culpable por lo que había sucedido con Joaquín. Había tomado la decisión correcta al seguir mi propio camino, al dejar atrás la iglesia, el amor prohibido y las expectativas de una sociedad que no entendía lo que había vivido. La maternidad, la vida sencilla que ahora llevaba, me había mostrado que no importaba lo que el mundo pensara. Lo que realmente importaba era lo que yo sentía, lo que yo podía dar a José. Sin embargo, el destino siempre encuentra formas de llevarnos por caminos inesperados. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, me encontré con una cara que no esperaba ver. Era un hombre, de edad madura, con el rostro marcado por los años. Pero los ojos, esos ojos, eran inconfundibles. Reconocí a Joaquín al instante. El hombre que había sido el centro de mis sueños y pesadillas estaba de pie frente a mí, igual que antes, pero diferente. Ya no era el joven sacerdote que había conocido en mi juventud. La vida lo había cambiado, lo había marcado con el paso del tiempo. Pero aún así, seguía siendo él. «Marina», susurró, casi como si no pudiera creer lo que veía. Sus palabras fueron suaves, llenas de una tristeza que resonó en mi pecho. «No sabía si algún día volvería a verte». Lo miré fijamente, mi corazón latiendo con fuerza. Pero esta vez no sentí la emoción que antes me había inundado. Había pasado tanto tiempo, y en ese tiempo, había aprendido a vivir sin él, a vivir por mí misma, por mi hijo. Sin embargo, una parte de mí no pudo evitar sentir la necesidad de escuchar lo que tenía que decir. «¿Qué haces aquí?». Mi voz salió más fuerte de lo que había anticipado. Y cuando lo dije, supe que esa era la pregunta que siempre había querido hacer. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué huyó de su hijo y de mí? Joaquín no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando el suelo como si no tuviera el valor de mirarme a los ojos. Su pena era palpable, pero la angustia que sentí en mi corazón no era tan profunda como antes. El dolor ya no era lo que solía ser. Había sanado de muchas maneras. Finalmente, levantó la vista, y sus ojos, aquellos ojos que había amado y odiado, se encontraron con los míos. «Marina, lamento tanto lo que hice, lo que dejamos atrás, lo que pudimos haber sido. He pensado en ti y en José todos los días desde que me fui. No puedo explicar lo que sucedió, cómo me dejé llevar por el miedo, por la culpa, por todo lo que me habían enseñado. Pero al final, lo único que quiero es saber cómo estás, saber cómo está José». Mis palabras fueron suaves, pero firmes. «José está bien. Ha crecido fuerte, sano y feliz. No necesita saber nada de ti, Joaquín. Lo que pasó entre nosotros, lo que hiciste, todo eso ya no importa. Lo que importa es lo que soy ahora, lo que soy para él, y yo estoy bien. Estoy en paz». Joaquín bajó la cabeza, y por un momento el silencio llenó el espacio entre nosotros. Me di cuenta de que había llegado el momento de soltarlo por completo, de dejarlo ir definitivamente. Lo que compartimos no tenía cabida en mi vida ahora. No podía seguir permitiendo que su sombra definiera mi presente. «Te deseo lo mejor, Joaquín», dije finalmente, y mi voz ya no temblaba. «Espero que encuentres paz en tu vida». Él asintió, pero no dijo nada más. La despedida fue breve, casi sin palabras. Cada uno siguió su camino, como si el tiempo nunca hubiera existido entre nosotros. Yo volví a mi hogar, a mi vida con José, y aunque el encuentro me había removido algo profundo, también me había dado una última lección. La vida, con todos sus giros inesperados y dolorosos, era mía para vivirla. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo avanzaba hacia el futuro. Así fue como, al final, la vida me enseñó a dejar ir, a perdonar y a vivir plenamente en paz con mis decisiones. Porque a veces, la verdadera libertad viene cuando decidimos ser dueños de nuestro propio destino,
sin importar lo que haya pasado antes.